Bueno, seguimos con Fernanda, ¿sí? María Fernanda Pagliano, ya una vecina de nuestra ciudad, si bien no es nacida aquí, ya la consideramos todos como una pintense. Muchas gracias, Fernanda, por estar acá. Fernanda, Gracias por invitarme. un hermoso recorrido leo en tu currículum. Sos bioquímica, egresaste de la Facultad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, una universidad pública. Luego te especializaste en química clínica. Además de hacer muchos cursos, lo que demuestra que te interesa la formación permanente, y en estos tiempos es lógico que así sea, en donde por ahí los conocimientos se van quedando, se extinguen fácilmente. Totalmente. Ese querer aprender cosas nuevas demuestra tu profesionalismo, ¿no? Tu profesar, esa carrera tan interesante y que hace al bien de todos los pintenses también. Leo que has tenido antecedentes en la docencia, has guiado a otros futuros profesionales en el obrar profesional. Y has también presentado trabajos científicos que involucran a nuestra ciudad. Por ejemplo, leo uno, por dar un solo caso. Has investigado acerca del aumento de los casos de sífilis en nuestra ciudad. Eso ha correspondido a unas jornadas de actualización de integración nacional en medicina interna que hiciste en el año 2017, por nombrar solamente algunos. Pero Fernanda, te invito, como lo hice con Miguel Ángel, a que te pongas en aquella Fernanda del secundario y nos cuentes cómo empezaste este recorrido maravilloso. Bueno, voy a tratar de resumir, cosa que me cuesta. Cualquier cosa ustedes háganme seña. Yo creo que lo primero que pensando en esa Fernanda de 1995, cuando yo egresé, es que la vida era muy distinta, la tecnología, el alcance que nosotros como egresados de un secundario, para el que no sabe, yo soy del Triunfo, que es un pueblo pequeño que pertenece a Lincoln, que sería más o menos como Germania o Granada. En ese momento no existía el celular, no existía internet, entonces teníamos mucho menos posibilidad de hecho yo había ido muy pocas veces a Buenos Aires, no conocía universidades, creo que ahora con la tecnología o con las facilidades que hay, los chicos tienen mayor alcance a ese tipo de cosas o a poder conocer alguna universidad o meterse en universidad o terciario, lo que deseen hacer. Me parece que en ese momento era más como un poco más a ciegas y sí viendo en lo que los profesionales, en el caso mío, de mi época, hacían. Y bueno, a mí me gustaba mucho, sí, en el video que vimos, que nos mostró Willy al principio, hablaba de aptitudes, de intereses, de habilidades. Yo sí sabía que no, lo mío no era lo social, digamos, las carreras más tiradas a lo social o a lo humanístico. A mí me gustaba mucho más la ciencia exacta, la matemática, la física y también mucho la biología. Otra de las carreras que yo hubiera elegido hubiera sido biología. Pero bueno, en esto también de lo que vos decís de la salida laboral, pensando en que por ahí biología o biología marina, que era lo que a mí me gustaba, tenía más acotado mi accionar o el lugar donde yo podía trabajar. Bueno, otra de las carreras que me gustaba también era genética, pero en ese momento se estudiaba solo en Misiones, y bueno, esa era una limitación para mí, un poco económica y un poco porque me costó mucho a mí desprenderme de mi círculo familiar. Porque bueno,
implicaba que si te ibas a estudiar a Misiones ibas a venir mucho menos, ¿no? A ver a tu familia. Y bueno, y después poniendo en una balanza entre lo que me gustaba, las materias que a mí me gustaban, y lo que creía, porque después también uno tiene que pensar no solo en lo que va a estudiar, sino en lo que va a hacer después, porque por ahí la carrera te puede gustar y después en el momento que vas a ejercerla, pero eso nadie te lo puede garantizar. Yo tengo la suerte de que lo que hice, lo que estudié, me gustó y me encanta trabajar de lo que hago. Y bueno, un poco yo me dedico a la bioquímica clínica, tengo un laboratorio y todo mi recorrido tiene que ver más con lo que sea asistencial, digamos, trabajo en salud. He trabajado en hospitales, en laboratorios más grandes, en clínicas, pero siempre relacionado a los análisis clínicos. Tuve mi beta de docencia, que me encantó, pero bueno, me encantó a nivel universitario. No sé si, porque bueno, obviamente uno no tiene las herramientas pedagógicas necesarias para, no sé, hoy estar al frente de un curso en un colegio secundario. No lo descarto más adelante, pero en mi faceta de docente, sobre todo a mí después yo me volqué bastante a la bacteriología y a la microbiología, que son ramas que me gustan mucho, y yo me dediqué a eso, entonces para mí realmente era un placer, y era como devolver un poquito de todo lo que la universidad pública me dio a mí. Yo en ese momento, mi familia me pudo, digamos, sostener económicamente, pero porque la universidad era gratuita. Yo en ese momento no hubiera podido pagar una universidad privada. Porque yo tuve que irme a Buenos Aires y alquilar un departamento y todo lo que conlleva para los chicos que dejan la ciudad, ¿no? Y se van a estudiar a otro lado. Y bueno, después la verdad que tuve la suerte de encontrar trabajo rápido. Realmente, bueno, fui muy versátil. Cuando uno empieza, siempre los trabajos no son los ideales, no están bien remunerados, pero bueno, cuando salís de la facultad tenés tantas ganas de aprender que no importa cuánto tenés que viajar, cuántos colectivos te tenés que tomar, para por ahí llegar a un hospital que queda a 1 hora, hora y media donde vos vivís. Esa fue mi realidad. Y bueno, y después de a poco empecé a hacer cursos, me empecé a especializar y bueno, pude ir adquiriendo trabajos de mayor rango, mayor jerarquía y bueno, y mayor remuneración también. Siempre, bueno, también yo hice mucho tiempo guardias, o sea, fue un camino con sacrificio. En mi caso, a mí la carrera me encantó, pero la hice con sacrificio, o sea, porque no es una carrera fácil y no es que la hice de taquito. Estudié mucho. Y yo en el secundario era abanderada, me fui con un promedio muy alto, y cuando llegué a la UBA era una más. Fernanda, ahora que decís del estudio, ¿cómo estudiabas vos? ¿Cómo te resultaba en la facultad? ¿Estudiabas sola, en grupo? Por ahí viste los chicos acá, sí, un cambio. No, nuestra carrera, y yo creo que un poco tiene mucho de cursada, porque tiene trabajos prácticos, laboratorios, teóricos, seminarios. Entonces, gran parte de, quizás a diferencia de una carrera como abogacía, o medicina al principio, que tenés que estudiar y sos vos y el libro, nosotros tenemos mucha interacción con los docentes, con los laboratorios, entonces estás mucho tiempo en la facultad. Y a mí me resultaba siempre estudiar con alguien, porque sobre todo el principio de la carrera son las materias básicas, las exactas, física, matemática, química,
que no son materias fáciles, y por ahí si quizás estás con un compañero, te ayuda. A mí me ayudó. Yo siempre tuve la suerte de estudiar con compañeros, a mí me resultaba. Además, bueno, te genera un compromiso de despertarte una hora, no sé, en el momento que cada uno se organiza para estudiar, ¿no? Obviamente que las horas que yo le dedicaba en el colegio secundario a estudiar y a probar las materias, y me iba súper bien, no tiene ni punto de comparación a la cantidad de horas que yo después le dediqué a mi carrera, incluyendo sábado, domingo, feriados, perderme eventos, bueno, un montón de cosas que al principio cuestan, pero nada, después es gratificante. Es gratificante y a veces ese logro supera cualquier ingreso económico, es decir, si te gusta, y por ahí la plata pasa a un segundo plano, ¿no? ¿No es así, Fernanda? Sí, o sea, ya te digo, yo tengo la suerte de que, o sea, hice todo un camino de menor a mayor. Está bien. Viste, también depende en el lugar donde vivís, y obviamente que es lindo que si vos trabajás y te capacitás y sos responsable, la remuneración se acorde. Obviamente que hoy por hoy de las carreras que hay, no es la más rentable, ni mucho menos, y quizás lo que tiene nuestra carrera es que le tenés que poner mucho el cuerpo. Quizás ahora con todo este boom de carreras tecnológicas o de la informática, yo no puedo trabajar de mi casa, por ejemplo. Pero, o sea, yo estoy muy feliz con mi recorrido, pero bueno, hay otros profesionales que no han tenido la suerte o que quizás viven en otros lugares y bueno, las condiciones laborales no son las que por ahí se merecen. Claro, claro. Y después, sí, con respecto a lo que vos habías preguntado, nuestra carrera tiene un abanico de posibilidades grande, porque bueno, ahora por ejemplo con todo lo que pasó con la pandemia, muchos de los laboratorios en donde se han desarrollado las vacunas, muchos de los profesionales que trabajan son bioquímicos, biotecnólogos, médicos, biólogos. Entonces, bueno, quizás por ahí hubo un reconocimiento en este tiempo de la tarea de la gente que hace investigación básica, que quizás en los pueblos o en las ciudades chicas no se ve, porque queda acotado a grandes ciudades donde, bueno, están los laboratorios, donde se desarrollan quizás este tipo de cosas, pero bueno, la verdad que es así. La mayoría de estos laboratorios tiene gente que ha estudiado este tipo de carreras. Después también todo lo que tenga que ver con alimentos, de hecho, bueno, ahora hay muchas carreras de alimentos, pero hay una parte de la bioquímica dedicada a los alimentos que también está muy de moda, de conocer las características de los alimentos. Después también todo lo que sea medio ambiente, suelo, se hacen estudios de suelo para saber qué conviene ponerle cuando uno va a sembrar, o que quizás acá en nuestro ámbito es muy común que antes de sembrar se haga un análisis de suelo, y eso también lo hace un bioquímico. Y bueno, después también todo lo que es toxicología, bioquímica forense. Lo que pasa que, bueno, esas son ramas que se ven más en ciudades más grandes. Por eso yo quizás cuando decidí mi carrera y decidí mi orientación, fue un poco porque mi idea era en algún momento no quedarme a vivir en una ciudad como Buenos Aires. Claro. Y después la vida Clarito. me trajo a poder concretarlo. Clarito, clarito, Fernanda. Muchísimas gracias.